Bienvenidos a Hablemos Seguros, un podcast de seguros del Pichincha. Bienvenidos a Hablemos Seguros, un podcast de seguros del Pichincha. En este espacio hablaremos con grandes profesionales del país sobre temas que a todas nuestras familias les interesan, como seguros, salud, familia, educación financiera. Mi nombre es Andrea Carrillo Andrade y el tema del que hablaremos hoy es creando un entorno sano y seguro para todos en casa. Para hablar de esto nos acompaña Denis Roberto Logroño. Bienvenido, Denis. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Para mí es un placer estar aquí. Qué gusto, Denis, que nos acompañes. ¿Te parece que para que todos te conozcan, yo voy a dar unos pequeños datos sobre toda tu trayectoria profesional? Denis es ecuatoriano, es psicólogo clínico de orientación psicoanalítica formado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde también es egresado de la maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis. Además, Denis se desarrolla en la práctica clínica, en la investigación y en la formación continua. Posee experiencia como consultor e investigador en temas de psicología clínica, psicología en comunidad y psicoanálisis, así como también en trabajo grupal e individual con pacientes en instituciones y la consulta privada. Un currículo espectacular, Denis. Felicitaciones. Bueno, te agradezco tu amabilidad. Es la trayectoria que he podido tener. Me parece que me ha permitido tener cierto acercamiento a las problemáticas o los malestares de la gente y más bien, para mí, nuevamente, como digo, es un gusto estar acá. Qué bien, Denis, que nos cuentes esto y que nos hables un poco de tu experiencia, porque nosotros sabemos que ahora en pandemia esto de crear un espacio sano, un espacio seguro, se ha vuelto primordial para toda la familia. De acuerdo. Pero empecemos definiendo qué es esto de un espacio seguro. A ver, a mí me parece que siempre es complicado dar definiciones definitivas, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quiero partir más bien es de plantear que la seguridad es algo que se construye, digamos, en contextos particulares muy específicos. Por ejemplo, digamos, en la familia, me parece que lo primordial es sobre todo que se pueda dar un espacio de palabra y de escucha de los sentires, del pensamiento, de los afectos que cada quien tiene. Y eso, aunque parezca simple, no siempre es tan sencillo. Entonces, de hecho, a mí me parece súper difícil ahora que lo pones en esas palabras. Claro, es difícil ejecutarlo, ¿no? Lo simple tal vez es la idea base, pero tal vez lo complejo es que no todos nos sentimos seguros de la misma manera. Entonces, a lo que yo apelo siempre es a la búsqueda de las coincidencias, porque precisamente, dado que todos somos diversos, todos somos diferentes, coincidir no siempre es tan sencillo. Pero sobre todo al interior de una familia, el buscar esas mínimas coincidencias permite que la convivencia sea mucho más efectiva, mucho más relajada, mucho más grata. Y a veces, sobre todo, lo que ha pasado en la pandemia es que como la convivencia ha sido tan acentuada debido al encierro en una primera instancia, claro, apareció malestar, digamos, por una especie de sobrecarga de convivir con las mismas personas, ¿no? Por eso es muy deseable también salir, ¿no? Un espacio seguro no es un espacio en el que no hay una apertura a salir de ese espacio, sino también a tener una retroalimentación de lo que el mundo te ofrece y de lo que cada quien quiere buscar por fuera de lo que se convive con la comunidad con quien vive, que puede ser la familia o incluso la comunidad ampliada. Tú me hablabas de estas mínimas coincidencias, ¿no? Que se pueden encontrar entre los miembros de nuestra familia. Pero cuéntanos cuáles son estos mínimos que toda familia debe tener para crear este espacio seguro. Ya, algo que a veces se olvida es que la familia, como muchos grupos humanos, sí tiene una mínima jerarquía a la que se sujeta, mejor dicho. Y es importante que esa jerarquía, sobre todo para las figuras de autoridad, sea ejercida con amor, ¿no? Que también permita a quienes, en este caso los hijos, quienes no tienen una posición asimétrica con respecto a los padres, puedan expresar lo que sienten sin ser castigados, anulados, no validados. Entonces, para mí eso es fundamental. Primero, reconocer las dinámicas de cómo la jerarquía al interior, por ejemplo, en este caso una familia, de cualquier grupo, se están plasmando. Y dentro de eso, que puedan haber ciertos elementos de, digámoslo así, cierta laxitud, que se permita que alguien pueda equivocarse y que no se le vaya a decir eres la peor persona, sino decir, mira, es un error, se lo ha cometido, veamos qué se puede hacer. Hablar, y aunque hablar parezca simple, es bastante difícil porque a las personas muchas veces les cuesta ver las cosas de una forma distinta a las que ellas lo pensarían. Por ejemplo, si yo pienso que jugar videojuegos es terrible, no voy a entender por qué a mi hijo le encanta jugar videojuegos. Pero si es que trato de entender por qué para mi hijo es importante los videojuegos, a lo mejor diga, bueno, yo no haría eso, pero reconozco que es importante que mi hijo disfrute de los videojuegos para sentirse bien.
A mí me parece interesante que cuando hablamos de espacios seguros, en realidad no hablamos de un espacio físico, ¿no? Sino que también las personas somos un espacio. Somos este espacio, en realidad, en donde nuestros hijos pueden venir o donde nuestros padres también pueden acudir. ¿Es esto real? O sea, ¿las personas nos hemos convertido en estos espacios? A mí me parece que obviamente no se puede dejar de pensar que una de las mínimas necesidades básicas es la necesidad de tener un espacio físico, una vivienda, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, o sea, no basta con las cuatro paredes, ¿no? Y es importante que los miembros de un hogar, por ejemplo, puedan dar esta función que yo llamaría de acogida, de acoger aquello que se siente, de aquello que no solamente lo positivo, no, también las emociones que a veces no son tan agradables, como el miedo, la tristeza, el enojo, así también como la felicidad, la alegría, la tranquilidad. Entonces, claro, para que alguien pueda tener esa seguridad de poder expresar eso, esos sentimientos tienen que ser validados. Y a veces el problema es que se plantean ideales de perfección, ¿no? Es que la persona equilibrada es aquella que nunca dice nada, ¿no? La que nunca se queja, la que está perfecta. Y eso no es algo real, porque todos nos podemos sentir mal en algún momento por determinada cuestión. A veces ni siquiera es algo que... Y eso también es sano, ¿no? No sé por qué le tenemos tanto miedo a sentirnos tristes o a sentir miedo, porque de hecho eso es normal. Hay algo que contemporáneamente está pasando y es este ideal del positivismo, digamos, entre comillas, tóxico, ¿no? Sí, donde se quiere ser solo positivo, todo tiene que ser positivo, métele ganas, ¿cómo vas a estar triste? Hay personas que están en peor situación. Y eso es invalidar que alguien puede sufrir por cuestiones que a lo mejor alguien no entiende el significado o el sentido de eso. Y digamos que eso no se averigua si no se escucha, ¿no? Por eso, digamos, los libros de autoayuda, los consejos universales pueden ser útiles, pero si no escuchamos la situación particular de una persona, y eso no solamente puede ser un psicólogo, puede ser una persona, una mamá con su hijo, un papá con su hijo, entre pareja, entre amigos, escuchar realmente que a veces hay cosas que simplemente alguien no las vive de la mejor manera por cuestiones específicas de esa persona o de lo que ha vivido esa persona, y que no nos lo podemos imaginar porque no podemos leer la mente de esa persona ni haber vivenciado lo que vivió esa persona. Y sobre todo no es solo leer la mente, ¿no? Sino como entender los sentimientos, porque podemos saber perfectamente la historia de la otra persona, pero no cómo se siente al respecto de su historia. Es lo que decía, es digamos, la cuestión de la empatía. O sea, empatizar con lo que pasa con el otro es también uno pensarse por fuera de su propio lugar. Algo que cuesta mucho en la sociedad contemporánea porque mantenemos posiciones un poco individualizantes a veces, donde lo primero es importante que esté yo bien y lo demás me da igual. Y es difícil hacer eso porque, primero que como seres sociales que somos, no estamos desprovistos del contacto con otros. Así que, así queramos anularlo, no podemos vivir sin contactarnos con otro para cuestiones mínimas. Pero, ¿por qué ir a lo mínimo? No podemos tener una convivencia aún más deseable, aún más agradable si compartimos con otras personas. Obviamente, eso tiene que ser siempre en función de lo que cada persona se sienta apta, lo que cada persona sienta deseable y con lo que cada persona se sienta cómoda haciendo, ¿no? Porque tampoco es la idea de forzar a alguien a convivir si es que no se siente bien. Si es que no se siente bien, habría que ver qué pasa, pero es muy extraño, digamos, solo en casos muy extremos como el de la melancolía, alguien realmente cierra cualquier contacto con los demás y se cierra sobre sí mismo. Pero en general, todos en algún momento requerimos de palabras afectuosas, de un abrazo, de compartir algo, simplemente ver una película, salir a caminar. Algo tan simple como eso puede hacer que la convivencia sea mucho más agradable. Cuéntanos, ¿qué pasa con esta gente melancólica? ¿Por qué esta gente melancólica debe ser tratada de manera diferente? A ver, la melancolía, al menos como yo la entiendo, es un grado extremo de la depresión, ¿no? Cuando llegas a cerrarte sobre ti mismo porque es muy doloroso poder acercarte a otras personas. Casi siempre este es un trastorno psicótico, casi siempre. Es raro que no lo sea. Y muchas veces requiere un abordaje ya más allá del de la psicoterapia, incluso a veces más allá de la psicofarmacología, ¿no? Y por ejemplo, en ese tipo de casos, los pacientes suelen responder mejor al electroshock, por ejemplo, que también es un tema polémico. Yo no quiero ir demasiado a eso porque es llegar ya a niveles extremos donde personas han sufrido varias carencias afectivas, abuso, cuestiones bastante más graves, que obviamente no quiero dejar de señalar porque obviamente no es algo que deba pasar, pero que también sí tenemos que estar advertidos que los efectos de, digamos, cuestiones nocivas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, pueden llegar a niveles tales que, digamos, muchas descripciones de los melancólicos son como si fueran muertos en vida. O sea, de llegar a ese extremo o de, en efecto, causar la muerte de alguien. Y bueno, ahí tenemos toda otra problemática como es la del suicidio. Ya. Ahora, me has hablado mucho de esto de la sociedad, ¿no? Que las personas somos estos seres sociales. Sí.
La sociedad en Ecuador, con respecto a estos espacios seguros, ¿cómo lo está haciendo según tu percepción? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? A ver, algo bueno de nuestra sociedad, al ser una sociedad latinoamericana, fundamentalmente, es que valora mucho el lugar de la familia. Entonces, digamos, a mí me parece que es un factor de protección muy importante, porque a diferencia de otras sociedades, tal vez del norte global, más industrializadas, como en el caso de Europa o de Estados Unidos, ahí hay un individualismo mucho más extremo, mucho más acentuado. Acá nosotros, y justo vengo de trabajar con una paciente de este tema, nosotros no dejamos de ir a ver a nuestras familias, de estar preocupados por ellos. Sí puede pasar que en algunas ocasiones eso se sienta como una imposición de, me tengo que ir a ver a mi familia, pero digamos la mayoría de las veces la gente lo hace muy deseosa, Con muy gustosa, alegría. porque lo disfruta. Claro. Y porque sí brindamos esos espacios seguros. El problema que tal vez pueda yo detectar es que eso se queda al interior de las familias, pero ha habido una especie de cerramiento, sobre todo en los centros urbanos, donde ya no compartimos con el vecino, por ejemplo. O sea, estos lazos comunitarios se han perdido. Digamos, si uno va a un pueblo, en cualquier lugar del Ecuador, la gente se conoce, afectuosamente te brinda. Tal vez ni sepa quién eres, sabe que eres un visitante, pero quiere hacerte sentir incluido. Acá, en cambio, hay cierta cautela, hay cierto miedo. En la ciudad, sí, justo con esta paciente con la que vengo trabajando antes de venir acá, comentamos eso. Ella me comentaba que sentía mucho miedo de la inseguridad, y a qué rato me roban, a qué rato me pasa algo. Y yo le decía, mira, algo que puede ayudar a temperar eso es el hecho de hacer lazo con quienes tú convives, no solo en la universidad, sino en el barrio, en la calle, en el trabajo. Y es algo que acá no es que no se hace, pero se hace a un nivel muy limitado, como decía, lo mínimo necesario. O sea, si hablo con el señor de la tienda es porque quiero comprar el pan y ya. Pero tal vez sea importante a veces solamente hablar y conversar y decir cómo estamos y saber que hay una mínima preocupación por el otro, una preocupación implícita, porque reconocemos que somos seres humanos y que alguna vez nos requeriremos más allá del intercambio de servicios o bienes que hagamos. Comprendo, pero también yo estaba leyendo que, por ejemplo, 3 de cada 10 niños reciben golpes como manera de disciplina en los hogares ecuatorianos y que estas cifras igual pudieron haber cambiado durante la pandemia. Ese es un gran problema, porque si bien lo que yo les decía es cierto sobre el valor que se encuentra en la familia, a veces eso hace que se tergiversen ciertas cosas. Y no sé si ustedes, es muy común escuchar, sobre todo en la gente de mediana edad o un poco mayor, que hay un valor incluso, o sea, se ubica una virtud en el castigo corporal, como que, este es el psicólogo de nuestros tiempos. Claro, a nosotros nos pegaron al así. palo, Ajá, o a un látigo. Y resultamos no sé. personas de bien, como si eso asegurase, digamos, que alguien va a ser bueno o malo, pero está basado en la violencia, en la coerción, en el dolor, y lo único que causa es gente que va a sentir mucho miedo de salirse de lo establecido, por un lado, y segundo, que va a guardar mucha ira. Entonces, la verdad, ¿por qué se recurre al golpe? Digamos, a mí una definición que me ayuda de explicar por qué la violencia aparece es justamente cuando la palabra no puede operar, no puede aparecer, no puede funcionar. Uh-huh. Y se ve mucho, ¿no? Si alguien se golpea en la calle, suele ser porque no llegó a tener argumento suficiente para una discusión, ¿no? Es como que no me vas a callar a mí, yo te voy a hacer callar a través de la fuerza. Y lo que hablaba hace un momento de la jerarquía que pasa en los hogares, a veces puede ser mal utilizada, porque una cosa es sostener la autoridad en función de la palabra, es decir, mira, respeta lo que yo te digo porque soy tu padre y yo busco lo mejor para ti. A decir, si no me haces caso, te cae el correazo y te aguantas. Entonces, ahí no se está creando ningún tipo de respeto por la autoridad, sino miedo. Y eso puede generar que en algún momento alguien replique esos círculos de violencia y en efecto termina pasando. Gente que luego es violenta con su pareja, con su propia familia, que busque espacios de desahogo. Por ejemplo, mucha gente le gusta encontrar momentos donde a la mínima entrar en conflicto con alguien y poder desquitarse, en lugar de hablar. Y tal vez justamente ahí la terapia puede ayudar a que uno pueda desfogar esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos que han quedado un poco fijados sobre lo que pasó antes y que han generado que ahora las personas solo puedan liberarlo a través de un golpe. Lo que pasó con la pandemia sobre ese tema fue que como la convivencia fue un poco más cercana, digamos, no podíamos ver a otras personas que las mismas que estaban en la casa, era mucho más difícil encontrar espacios de desfogue, pero incluso ahí no es justificación, ¿no? Me parece que incluso alguien puede decir, bueno, me alejo un poco, me voy a otro lado, hablo con alguien más,
Pero lamentablemente hay hogares donde no hay otros recursos más que ese, porque Y tampoco es la hay única otro opción que han visto. espacio. Es Exacto. decir, porque nosotros nos imaginamos que decimos, bueno, si me enojo, me voy a otro cuarto hasta que se me pase, pero Ajá. sabemos que en Ecuador hay familias enteras de 8 miembros, Sí. 9 miembros que viven en un cuarto. Sí. Entonces es más difícil aún mantener la calma, digamos. Sí, y por eso siempre ha sido importante que las personas puedan salir y ha sido por eso más difícil para los niños, niñas y adolescentes. Justamente fueron las últimas personas en salir, incluso los estudiantes universitarios. Bueno, tal vez ellos al ser mayores de edad ya salían por su cuenta, los adolescentes un poco más, los niños sobre todo más afectados, porque básicamente la explicación de los padres es que ¿a dónde van a ir? Ya no hay excusa para irse a ningún lado, quédense en la casa. Que no está mal, porque la casa sí puede ser un espacio seguro, pero puede, como decía al inicio, no tener ese desfogue, esa posibilidad de voy a ir a otro espacio para simplemente no generar un malestar innecesario porque ya conviví demasiado con alguien, ¿no? Claro, para repensar o para Ujú, poner para en orden reflexionar. mis ideas. O simplemente para tener otras experiencias. Claro. Y que es importante que alguien pueda, porque más allá de que haya pandemia o no, es importante que todos podamos salir de lo que implica estar solo con nuestra familia, ¿no? Y eso nos da por primera vez la entrada a la escolaridad, no ir a la escuela, aunque tengamos 4 o 5 años, es ya la entrada a saber que podemos convivir con otros. Pero, digamos, esta pausa que hubo, en muchos casos, incluso muchos adolescentes, porque yo trabajo bastante con adolescentes, lo ubicaban como un retroceso, ¿no? Y que ha sido muy difícil ahora que están volviendo a las clases presenciales adaptarse, ¿no? Y aparece miedo, temores, extrañeza. Bueno, definitivamente todos somos diferentes después de la pandemia, Sí, ¿no? sí, sí. El miedo Sin al duda. otro que todos tenemos instaurado es algo que va a requerir tiempo, acompañamiento. Cuéntanos, Denis, ¿cómo las familias podrían crear estos espacios sanos de acogida para todos sus miembros? Porque creo que aquí nos estamos centrando mucho en los niños, que Sí. son un Sí, sí, miembro importantísimo de la sociedad, pero digamos también para la gente mayor, para los Claro. abuelitos, para los padres incluso. ¿Cómo hacemos estos espacios seguros? Yo lo que diría es que a veces hay que como conciliar dos partes de una balanza, que a veces eran espacios espontáneos, porque si convivimos con nuestra familia, digamos la familia nuclear, papá, mamá, hijos, bueno, que no es que todas las familias sean así, no hay que reconocer que hay diversidad de familias, Sí. pero digamos, pensemos en el ejemplo clásico, que ahí pueden salir cosas más espontáneamente, pero que tal vez a veces haya que ser un poco más planificado, por ejemplo, cuando tenemos familia extendida, sobre todo el tema de nuestros abuelos. A veces hay abuelos que básicamente son dejados de lado. Es normal que hayan temores. Justamente igual esta semana otra paciente me comentaba eso con respecto a su abuelo, cómo se le dificultaba verle porque empieza a tener dificultades físicas, cognitivas y que le asustaba eso, que no podía verle, que se sentía muy mal viéndole cuando se enfermaba y que son cosas muy normales porque uno siente, porque uno se preocupa, pero que también es importante reconocer que son personas más allá del padecimiento que en algún momento puedan tener o que simplemente también van a querer conectar, ¿no? Porque un vínculo se puede hacer a cualquier edad, no importa la edad. Entonces, por eso es importante a veces planificar incluso esos espacios para incluirse, no solamente, o sea, en este caso estoy hablando de los abuelos, pero pueden ser tíos, primos, amigos. Un tema álgido a veces es las parejas de los hijos, cuando los hijos ya crecen, no importa, aunque se tenga que planificar cualquier momento en el que se desee genuinamente, porque eso es otra cosa, ¿no? No es algo que se deba forzar, es que genuinamente se hace una invitación y quien quiera ir y quien quiera compartir. Y que todos colaboren para que esa cita ocurra, ¿no? Claro, pero que tiene que provenir de un deseo genuino, porque si no se vuelve una imposición y es fácilmente, se nota cuando alguien no quiere estar. Y por eso incluso, al menos como yo trabajo, yo jamás le podría decir a alguien que haga algo que no quiere, pero que sí ubique que tal vez haya cosas que le sean más difíciles, pero que le puedan otorgar un beneficio a la final, que es una convivencia más saludable, digámoslo así. Claro, me hablas de planificar como una forma de crear este espacio seguro. ¿Hay alguna otra herramienta que a ti en tu experiencia te haya servido para crear estos espacios? Yo pensaría que a veces es no hacer todo de manera grupal necesariamente, ¿no? Pienso en otro caso, una paciente me decía que a veces, o sea, querían hacer cosas, pero como los horarios tenían cruzados con sus hermanos, con sus papás, no está mal a veces encontrar espacios individuales, o sea, con cada persona hablarlo individualmente, aunque sea de manera espontánea, hacer cosas y que luego se puedan compartir en conjunto. Yo creo que es importante a veces no necesariamente restringirse a un tipo de actividad. Por eso decía que es importante que alguien quiera. Por ejemplo, si alguien no disfruta tanto las actividades, digamos, una reunión familiar donde lo primordial es la comida y la conversación, entonces proponer, bueno, hagamos deporte, vayamos de viaje,
vayamos a ver una película, porque es importante también reconocer que las necesidades de cada uno van a ser distintas y los gustos de cada uno van a ser distintos y que se puede aprovechar en diversos espacios, ¿no? Entonces, sobre todo también apuntaría eso, a que la diversidad sea reconocida, porque si no también se puede caer en la monotonía y es verdad, alguien puede decir, es que no me gusta Siempre estar... es lo mismo, ya conozco eso, ¿para qué voy a ir? Ajá, y a veces esas quejas suelen sentirse como, es que entonces no te interesa la familia, no nos quieres, y no es de eso, sino que uno quiere también generarse experiencias agradables, deseables, que quiera replicar. Entonces es importante a veces también consentir un poco de la variabilidad. Creo que también la palabra que aquí cabe es esto de integrar. Si es que algún miembro de nuestra familia es distinto, también adaptarnos un poquito, Claro. No siempre tratar de tirar a nuestro lado, sino decir, bueno, voy a negociar esto, sí podríamos cambiar. Es cierto que siempre nuestras reuniones son alrededor de la comida y la conversación. Claro, y justamente por eso hablaban desde las jerarquías, porque a veces es, no, yo soy el papá, yo soy la mamá, ya decidimos y se aguantan, y eso es no reconocer que alguien puede encontrar, porque justamente cuando alguien comienza a salir a tener otras experiencias por fuera de la familia, en la escuela, en el colegio, en cualquier parte, puede encontrar nuevas cosas que tal vez la familia diga, ¿y eso qué es? Eso es nuevo, tal vez no me guste, pero a lo mejor si es que se animan a ver por qué a uno de sus miembros les gustan, pueden encontrar algo que incluso disfruten, ¿no? Claro, de acuerdo. Y cuéntame, Denis, ¿cómo es que podríamos formar estos lazos de confianza o fortalecer estos lazos dentro de la familia para generar estos ambientes? A ver, como decía, para mí lo importante es el valor de la palabra, ¿no? Entonces, primero reconocer que a veces si es que no se habla, no nos vamos a llegar a entender. Y yo decía que esto puede parecer muy obvio, muy simple, pero muchas veces no pasa. Y muchas veces hay casos de personas que dicen, es que no sé por qué no puedo hablar con mi papá, no sé por qué no puedo hablar con mi mamá. A veces hay ciertas incomodidades porque se asume a veces que si yo digo una cosa va a ser entendido de una determinada manera o si es que me pongo a hablar de algo no me van a escuchar. Entonces a veces es también un poco... animarse, arriesgarse un poco y tener tolerancia también, porque a veces no siempre nos van a aceptar lo que queramos de inmediato. Y esto va tanto para padres, para hijos, viceversa, porque somos diversos, ¿no? Entonces hay que reconocer que tal vez lo que se tenga que apreciar es las coincidencias que se puedan ir obteniendo y a partir de eso ir trabajando para que crezcan un poco más y a lo mejor se puede compartir muchas más cosas, ¿no? Pero hablar es lo fundamental. Eso para iniciarlo y para cómo mantenerlo es continuar escuchándose y no asumir que, digamos, como ya una vez se habló de una cosa, siempre va a quedar de esa manera, porque volvemos al tema de lo monótono. Nosotros somos seres que siempre estamos en procesos de cambio y a veces nos pasa algo, conocemos a alguien, conseguimos un nuevo trabajo, nos graduamos, qué sé yo, incluso puede ser alguna cosa tan banal como... mi cantante favorito falleció, qué sé yo. O sea, son cosas que no son tan banales y que hay que reconocerlos, que pueden generar procesos de cambio en cada persona. Cuando me hablas de esto de ya no puedo hablar, es que yo para qué voy a tratar de hacer que mi papá me entienda, mi mamá me entienda, yo ya sé cómo son. ¿Cuándo es el momento de que una familia pida ayuda? Diga, bueno, esto como familia ya no somos capaces de lograrlo, es momento de recurrir a un profesional. Yo diría que justamente cuando alguien reconoce que por su propia voluntad no puede encontrar las condiciones pero por necesarias. Voluntad. Claro, pero es que esto es algo que nosotros hacemos voluntariamente. O sea, el hablar, si no hay voluntad para hablar. O sea, si alguien no quiere entenderse, no se va a entender. Y habría que ver en cada persona qué pasa para que no se quiera escuchar al otro. Pero a eso iba, ¿no? En las familias, si es que reconocemos que por más que queremos, no nos escuchamos porque hay algo que está interfiriendo, que puede ser un malestar, algún suceso del pasado, una dinámica que se esté dando, por ejemplo, agresiones, gritos, o simplemente que no hay autoridad. Esos pueden ser los momentos para que se restablezca la confianza en el valor de las palabras, porque tal vez a lo mejor nunca estuvo, o a lo mejor algo pasó que lo resquebrajó. Entonces, digamos que no siempre, y yo ubicaría que hay varias formas de abordar cuando hay problemáticas familiares. No siempre es algo que pasa necesariamente por la interacción familiar. Hay veces que hay interacciones que se han desgastado a tal nivel que se tiene que hacer una intervención porque si no, no va a cambiar esa interacción. Y ahí es donde un profesional puede incidir como digamos, una persona neutral que puede ofrecer ciertas pautas para ir mejorando esa interacción. Pero a veces no es algo propio de la interacción, sino es algo propio de la particularidad de cada persona. Entonces, tal vez ahí lo que mejor se requiere son abordajes individuales de las cuestiones personales que cada uno tal vez ni siquiera se sienta listo para compartir con su familia, ¿no? Entonces, por eso no siempre la terapia familiar es lo que de inmediato se debe hacer. Claro. Usualmente se plantea una entrevista inicial donde vamos viendo... Individual. Individual también, donde vamos viendo las necesidades de cada miembro y ahí
planteamos las posibilidades de intervención, pero siempre hay que recordar que como somos seres diversos, distintos, o sea, si bien tenemos coincidencias, habrán cosas que no se querrán compartir con los otros. Después de toda esta conversación y después de escucharte todas estas ideas que nos das sobre los espacios seguros, a mí me parece que tal vez el primer paso sea esto de sincerarse, ¿no? Sincerarse con uno mismo, con quién uno es, qué le gusta, cómo uno se siente, pero también pensar si es que realmente no estoy boicoteando mi relación con los otros, que a mí me parece que son palabras fuertes, pero yo creo que a lo largo de nuestra vida sentimos que no estábamos dándolo todo realmente, o que no queríamos estar escuchando, o que nos cerramos a ciertas personas, o incluso a nuestros miembros de la familia, ¿no? Bueno, yo solo con eso tendría cuidado en el tema de darlo todo, porque no siempre se puede dar todo en todas las cosas. Es verdad. Sí, no, pero me parece importante que lo que sí se pueda dar pueda tener un alcance suficiente donde alguien diga, esto es lo que doy y esto es bastante, ¿no? Porque y lo hago porque quiero, realmente. Exacto, y lo que puede pasar a veces es que justamente porque pueden ser procesos inconscientes, que alguien no se dé cuenta que está generando lo que tú muy bien has dicho como un proceso de boicot, como que no me estoy dando cuenta que yo mismo me pongo el pie o yo le pongo pie a la interacción y no sé qué pasa. Justamente esa es una de las razones a veces para consultar a un profesional, porque a veces no nos damos cuenta por qué hacemos algo, porque las razones se han vuelto inconscientes, porque tal vez saberlas de manera consciente produciría mucha angustia. O dolor. O dolor, ajá. Y que lamentablemente a veces terminan saliendo a través del acto, ¿no? Como que termino actuando de una manera que... Y muchos pacientes lo dicen así, es como que es que no sé por qué hago esto, es que me pasa esto, es que quisiera saberlo. Y es muy difícil a veces saberlo porque tal vez la razón fue muy dolorosa y no podemos acceder a ella directamente. Y un proceso de escucha de las palabras de esta persona puede acercarnos a tal vez ir disolviendo eso para que ya no tenga que surgir en otras situaciones donde tal vez eso esté causando inconvenientes innecesarios. Pero a veces eso también hay que reconocer al interior de la familia que no es que se está haciendo con mala intención. Claro. Habrá ocasiones que sí, y ahí también habrá que intervenir, pero la mayoría de las veces la gente no se da cuenta y es importante también eso, tomarlo de la mejor manera posible. Claro que habrá momentos donde se llegó un desgaste tal que digamos, no, es que ya no soporto esto, hay que hacer algo, y es verdad, habrá que intervenir, pero hay que reconocer que una persona que está atravesando algún proceso complicado también requiere su tiempo para poder salir de ahí. Y nosotros también debemos hacerle saber que estamos ahí para cuando quiera salir, pero también respetar el espacio, ¿no? Dime si me equivoco, Denis, cuando hablamos de espacio seguro también se habla de tiempo, ¿no? Creemos que espacio es algo así como alejado, digamos, un lugar físico, pero no, hemos dicho no, también el espacio son personas. Pero también este espacio en realidad se requiere de tiempo para construir estos lazos de los que hemos hablado, o para formar mejores conexiones, o incluso para planificar estas salidas familiares, se requiere de este tiempo. ¿Qué pasa con las familias que son muy ocupadas? Que los padres trabajan, los chicos estudian. ¿En qué momento van a poder formar este espacio? A ver, justamente hay que pensar el tiempo en dos dimensiones, me parece. Primero, el tiempo objetivo, en donde, en efecto, tal vez no queda tantas horas del día porque alguien está muy ocupado, trabaja, tiene un negocio, tiene que estar ahí todo el tiempo, o pasa viajando, que sería el tiempo que en efecto transcurre. Y también el tiempo subjetivo, que sería el valor que yo le doy al tiempo que tal vez sí dispongo. Porque no es lo mismo pensar, digamos, que tengo 10 horas y las 9 me pasé viéndome solo mis cosas y 1 hora con mi familia, a decir, bueno, tengo 1 hora y esa hora voy a destinarlo para va a ser algo mío, pero también para compartir con los demás porque sé que es el momento que puedo aprovechar. Entonces hay que saber que esto es una posición muy relativa, que no siempre se puede decir, esta es la mejor manera o esta es la peor manera. Hay que reconocer que habrá circunstancias que hagan que el tiempo no esté tan disponible, pero que siempre hay que explicarlo muy franca y honestamente de por qué pasa eso, y que muchas veces ese tiempo que se está invirtiendo, digamos, en el trabajo, otorga frutos para la familia y para los hijos sobre todo, ¿no? Que es a veces algo que no queda tan claro porque los padres temen como que explicar eso a veces y decir, es que mi hijo va a pensar que no quiero estar con él, pero... o que somos muy materialistas, ¿no? Porque creemos que eso que va a necesitar nuestro hijo es a través del dinero. Hay que ver la situación particular porque obviamente... si es que no tenemos mínimas condiciones materiales para tener una vida agradable, pues obviamente tenemos que estar muy pendientes de eso. Pero claro, muy diferente es cuando alguien ya tiene una vida holgada, una vida adecuada, deseable y no puede dejar de trabajar, ¿no? Tal vez ahí hay un problema. Obviamente, lo que yo estaba diciendo antes tiene que ver con cómo en condiciones tal vez un poco más ideales se explica eso. Pero si se detecta algún problema hay que decir, miren, ¿qué pasa que usted no puede dejar de trabajar para estar con su familia? Claro. Hay algo ahí, ¿qué le frena? Y hay gente nuevamente que tal vez
no se da cuenta que está haciendo eso y que es importante un poco irlo moderando también cuando pasa eso. Pero habrá otras situaciones donde si es que alguien no puede dejar de trabajar porque si deja de trabajar no tienen que comer, habrá que comprenderlo. Y muchas veces incluso ahí se integran los demás miembros de la familia, apoyan. Justamente me acuerdo de otra paciente que básicamente me cuenta eso, como por ejemplo tiene una panadería y se ponen a hacer pan juntos y saben que su mamá siempre está ahí, pero que si ellos la acompañan todo sale más rápido y encuentran el espacio incluso dentro del trabajo, ¿no? Claro, colaborar, ver al otro, decir, a mí me interesa tanto esta persona que voy a acompañarle, aunque sea en un recorrido, le voy a decir, llévame a la universidad para pasar unos tiempos juntos, ya, comprendo. Ahora bien, cuando hablamos de espacios, yo creo que también tenemos que hablar de otra cuestión más y es el Internet, ¿no? Y los riesgos que conlleva el Internet para nuestros niños, para los miembros más pequeños, sobre todo, de nuestra familia. Porque, claro, pensamos, bueno, mi casa es segura, yo les estoy dando mucho cariño a mis hijos, vamos a estar bien. Pero luego, también los niños están constantemente expuestos a Internet y puede ser que Internet... Claro que nosotros sabemos que Internet tiene unas ventajas increíbles, pero también tiene bastantes riesgos, ¿no? Especialmente para los pequeños. ¿Cuáles son estos consejos para que los padres sean conscientes del riesgo que implica Internet y cómo lidiar con estos riesgos? A ver, es que hay que pensar que el Internet, como cualquier otra herramienta, es eso, es una herramienta y que en sí misma no es ni buena ni mala, sino hay que ver qué usos se están dando. Y el tema de los usos es que como pueden ser tan diversos, a veces pueden llegar a lugares que sin una formación adecuada uno se exponga a situaciones un tanto riesgosas, sobre todo para los menores de edad. Entonces, a mí me parece que siempre es importante y que más que nada los padres puedan tener una charla, un diálogo sobre qué implica el uso de Internet y sobre qué también te permite el Internet, que tal vez no es tan agradable, digamos así, por decirlo de alguna manera. Porque muchas veces lo que pasa es, y sobre todo con el tema de la sexualidad, los padres se cohíben, les da vergüenza, pero es algo que si se deja de lado, alguien puede terminar encontrando hasta por accidente. Pero es un tema social, ¿no? Esto de la vergüenza que nos cuentas, esto de que los padres hablando de temas de sexualidad con los niños, creemos que no va a suceder, es incómodo. Es un tema que está arraigado de cómo ha sido la educación históricamente, ¿no? Al menos en tema de sexualidad, porque ha pasado a ser algo de lo que no se habla, que, o sea, a mí sí me parece un logro, ¿no? De lo que nunca se habla, bueno, aunque sea incómodamente lo hablamos, porque va a ser un tema que va a generar incomodidad porque llega a tocar una parte muy íntima de cada persona, toca el pudor y es algo que alguien realmente no quisiera estar compartiendo, porque se siente muy concernida a nivel personal. O muy expuesta, Muy ¿no? expuesto, ajá, pero hay que saber vencer esas barreras, porque si uno no habla con sus hijos, ellos van a encontrar la otra manera y tal vez de las maneras como más desinformadas posibles y aparecen mitos, cosas, y el Internet, al ser un canal de información bastante inmediata, permite que uno encuentre cualquier información sin filtro. Y bueno, hay que reconocer que todos nosotros vamos formando nuestro criterio a lo largo de la vida, pero obviamente habrá cosas que si no las contrastamos nos puedan dejar en una idea que no es la mejor. Entonces, por eso siempre es importante que los padres hablen. A veces los padres dicen, no, es que esto de mejor deberíamos delegar a la escuela, porque en la escuela deberían hablar de eso. Y si bien sí es importante que también haya ese aspecto en las instituciones educativas, no puede dejar de lado lo que hablen los padres, porque a lo mejor un chico o una chica puede tener mucha más confianza con sus padres que con nadie más. A veces sí, se tiene más confianza en el grupo de pares, pero si es que ninguno tiene el conocimiento más certero, lo único que se va a poder hacer tal vez a veces es solo como esparcir información a medias. Que hay que valorar la curiosidad, el interés, pero que no hay que dejarlo ahí suelto. Y en tu experiencia, ¿tú qué sugieres? ¿Que la computadora de la familia, por ejemplo, esté colocada en un lugar de paso en donde los papás puedan vigilar permanentemente lo que los niños están usando o que se determinen horarios para el uso de computadora? Como consejos más concretos, ¿no? Sobre cómo lidiar con esto, porque claro, nuestro espacio es seguro, pero están llegando noticias que pueden ser inseguras, o no noticias, información, que puede llegar a ser hasta insegura para los otros miembros de la familia. A ver, yo lo que no abogo es por el ocultamiento. Me parece que
Sí, dentro de cada casa se pueden organizar de una manera, porque a mí, más que para que no se vea tal cosa en Internet, me parece más importante regular el uso para que se puedan hacer otras actividades, ¿no? Pero que, digamos, si uno encuentra información sobre temas polémicos, ¿no? Sobre sexualidad, sobre violencia, sobre consumo de drogas, haya la apertura para que alguien pueda preguntar y decir, oye, mamá, papá, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Para que alguien pueda saber que hablar de eso no tiene nada de malo y que si se encuentra con eso puede decir, ah, sí, entiendo, mejor yo no buscaré nada de eso porque me expondrá a tal o cual tema que a lo mejor yo no sé cómo manejar. Pero ¿y los papás cómo deberían abordarlo? Si un niño dice, papá, ¿qué es esto de las drogas? ¿Cuál es la reacción que deben tener los padres? Escucharlo y dependiendo de la edad, ¿no? Utilizar un lenguaje adecuado que pueda comprender. O sea, porque a veces lo que se piensa es que los niños y los adolescentes no comprenden. Como es que no, ¿qué vas a ver? De esto, ¿cómo así te quieres meter? Esto es cosa de adultos. Y no. Claro, porque a veces reaccionan, ¿no? En lugar de decir, a ver, conversemos, sí. Es muy reactivo. Hay que explicarlo. O sea, yo lo digo así de frente. Hay que hablarlo, sí, a un lenguaje apropiado y hasta cierto punto donde uno sienta que es información que puedan manejar, pero decirlo, porque si no se hace eso, lo que va a quedar es una incógnita y nosotros somos seres muy curiosos, lo vamos a buscar por otros lados. Claro. Y si no tenemos la información de respaldo, porque algo que ayuda mucho cuando alguien se enfrenta a eso es decir, a ver, si es que pasa algo, ¿a quién recurro? Mis padres dicen que de esto jamás se puede hablar, entonces nunca los voy a considerar como opción. Cuando serían tal vez las personas que más podrían ayudar. O los mejores filtros también de la información. Entonces sí, a veces hay padres que son muy, muy severos porque también se incomodan, porque tal vez haya cosas que ellos mismos no han podido resolver, porque tal vez incluso no sepan. Eso es otra cosa, ¿no? No está mal decir, ¿sabes qué? De este tema no sé tanto, pero podemos investigar juntos. Podemos investigar juntos, o podemos recurrir a un profesional, o podemos, qué sé yo, ir a una charla. Eso es algo muy complicado también para los padres, reconocer que a veces no se sabe todo, y no hay que saber todo de todo, porque nadie sabe todo de todo, sino decir, mira, ¿sabes qué? De este tema no sabía, veámoslo juntos. Claro, es esto de las jerarquías, ¿no? Que nos comentabas, sí, que como sí. Los papás son vistos como arriba, en lo alto, que son estas personas que todo lo saben y todo lo pueden, decir no sé algo. Y esa posición sí va decayendo. Mientras más crece un hijo, más va a ir decayendo, pero no en el punto en el que va a decir mi papá ya no sabe nada de nada, sino como que bueno, sé que mi papá sabe cosas, mi mamá sabe cosas, pero... Y yo también sé otras cosas, ¿no? Y sé que por fuera pueden encontrar otras cosas, pero reconozco que hay un valor en lo que ellos me dicen. Pero claro, los padres tienen miedo de que se mueva ese lugar porque dicen, tal vez si pasa eso ya nunca más va a ser caso. Y para que realmente pase eso, en realidad lo que tendría que darse es que nunca se le haya escuchado al hijo. Entonces, si es que uno escucha a sus hijos, lo más probable es que cree una convivencia sana y que uno pueda también reconocerse sus propias limitaciones. Que también me parece un lugar sano para los padres, ¿no? Porque esto de siempre tener la razón y de siempre estar por encima de los demás debe ser muy cansado. Es desgastante y muchos padres, y bueno, casi ningún padre lo dice públicamente, pero yo tengo muchos padres que vienen a decir estoy harto de esto, o sea, quisiera ya no tener que estar haciendo esto. No es que lleguen a decir ya no quiero tener a un hijo, pero... sí saben que es una posición que ya les ha desgastado tanto que quisieran hacer otra cosa. Y yo les invito a decir, bueno, pero tal vez no tenga que hacer siempre esto. Tal vez hayan otras estrategias, otros métodos, pero tiene que permitirse salir de esa postura. Si no, cualquier cosa le va a ver como una amenaza a su posición de autoridad y no tiene por qué ser así. Denis, me ha encantado conversar contigo sobre estos igualmente. Espacios seguros. ¿Tendrías una recomendación final para quienes nos escuchan sobre cómo crear estos espacios seguros? Yo lo que invito es, como, de nuevo, apostar al valor de la palabra, pero cuando uno siente que no puede, como, por ejemplo, confiar en lo que dice o confiar en lo que otros le dicen, también tener la confianza de acudir a un profesional, ¿no? No tiene de malo hablar de lo que uno siente, sobre todo cuando no se siente tan bien. Yo decía eso, ¿no? Y un indicador importante para cuándo acudir a terapia, me parece, es lo que decía hace un momento. Cuando la voluntad no alcanza, si no me alcanza con mi voluntad, si con todos mis esfuerzos no lo estoy logrando, tal vez es importante tomarse un momento y decir, a ver, hay algo que no están dando bien, hay algo que me está obstaculizando, tal vez incluso yo mismo me estoy poniendo como el pie. Y dar paso a que eso pueda ser liberado tal vez en un lugar externo, un lugar seguro, porque también la terapia, yo le llamaría, no es un lugar tan cómodo siempre, porque nos enfrentamos al sufrimiento humano. Y a nosotros mismos. Pero sí es un lugar seguro para que eso pueda ser dicho y que nadie te juzgue, nadie te recrimine, que pueda ser, como decía, acogido y buscar otras formas para salir de eso. Y que cada quien pueda encontrar el tiempo para eso, porque no es algo que se deba forzar nunca, como digo, es voluntario, y que pueda alguien decir, este es el tiempo en el que me he decidido, este es el tiempo que voy a requerir, voy a ir viendo y voy a tener paciencia conmigo mismo y en algún momento voy a, como decía antes, como somos seres en procesos de cambio, lograr un cambio que sea positivo, significativo y que pueda encontrar un bienestar que antes tal vez no tenía.
Denis, me quedo con esta idea de para crear un espacio seguro se requiere de la voluntad de todos los miembros, saber que este espacio somos las personas, somos el tiempo, somos el respeto que les damos a las personas con su tiempo, y también un poco esto de disminuir nuestras barreras, ¿no? Saber hasta dónde la barrera me protegía y estaba correcta y hasta dónde me está impidiendo hablar con los miembros de la familia. Denis, te agradezco muchísimo por todas tus palabras, por toda tu experiencia. Conmigo será hasta la próxima y les invito por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos comenten, nos hagan preguntas, que nosotros estamos prestos para contestarlas, estamos súper pendientes de todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Esto fue Hablemos Seguros, un podcast de Seguros del Pichincha.